Hola, soy el hombre sepia y vamos a hablar de arte. Hola, soy el hombre sepia y hoy vamos a hablar de un pintor y un cuadro. Vamos a hablar del pintor argentino Eduardo Sívori, nacido en el año 1847 y falleció en el año 1918, una fecha bastante significativa. 1918 termina la Primera Guerra Mundial y el mismo año fallece también Gustav Klimt y Egon Schiele, pintores austríacos. Es una fecha que tiene mucho que ver para la humanidad. Este cuadro que vamos a analizar del señor Eduardo Sívori es el cuadro El despertar de la criada o El amanecer de la criada. Este cuadro fue pintado en el año 1887, fue en su primer momento aceptado en el Salón de Bellas Artes de París, con muy buenas críticas de parte del jurado, no así de la crítica escrita y de la crítica gráfica. Es un cuadro bastante importante que mide aproximadamente casi 2 metros de alto y 1,30 m de base. Vamos a ver una mujer corpulenta, en soledad, en su cuarto, bastante desgreñada en su cabellera, en el momento previo de ponerse unas medias. Es un cuadro que tiene una cierta carga erótica, aunque evidentemente esta robustez y esta tosquedad quizás del cuerpo de la modelo no obedecía a los cánones estéticos de la época. Es por eso que fue uno de los puntos de mayor crítica. El cuadro tiene una luz lateral. A los pies de la cama, siguiendo la diagonal de la base del camastro de hierro que tiene, se encuentra el uniforme de mucama o de sirvienta. Evidentemente se está preparando para sus tareas domésticas de la mañana. Se ven los pies muy toscos, hasta con juanetes. Es un tema que va a ser tocado por la crítica también. Sus pechos están naturales, están naturalmente caídos, no son esos pechos producidos ni por siliconas ni por las grandes modelos. Es decir, todo esto genera una visión bastante fuerte. Si uno tirara una línea diagonal que continúa la base de la cama, va a enganchar con una línea horizontal a la altura de la mesita de luz que va a atravesar el brazo de ella y también la base del colchón. Esas líneas de composición, esas alineaciones no son casuales, están pensadas por Sívori y por los grandes maestros de la pintura argentina, y también esta pintura que se llama pintura o naturalismo realista. Lo enganchamos en la época de Courbet, lo enganchamos con la época de los pintores de la realidad. Es decir, las cosas que se pintan ya no son las cosas mitológicas, las grandes batallas, los grandes seres religiosos o míticos o épicos, sino que se pinta las cosas cotidianas. Es una mujer que se está levantando a la mañana con su cuerpo como es, natural, común y corriente, como cualquier mujer que se prepara para una tarea doméstica muy humilde. Si uno lanzara una línea diagonal, de cuadro de esquina a esquina y de esquina a esquina, justamente en el centro del cuadro va a estar cruzada sus piernas, es decir, su pubis, es decir, el momento sexual, la carga erótica del cuadro está en el centro compositivo de la imagen. Después hay otro dato curioso, que hay una velita con un candelabro en la mesita de luz. La pata de la mesa de luz, la vela y el bordecito de un cuadro que hay arriba, todo eso está alineado. El ojo va a ir ligando esas alineaciones. Las dos diagonales, la otra que yo le dije, la diagonal de la base de la cama, todo ese juego de unificaciones o de alineaciones hacen que la lectura del cuadro sea más sencilla y más fácil. Yo le decía que este cuadro fue aceptado en París y luego fue como traído aquí a la Argentina y fue expuesto en el Museo de Bellas Artes, donde actualmente se lo encuentra. Acá fue presentado también en el Estímulo de Bellas Artes. Este cuadro tuvo muchas críticas, como yo les dije, y voy a pasar a comentarle algunas, sobre todo las que pasaron en París al principio. Les comenté que este cuadro fue expuesto primero en la Sociedad de Artistas de París en el año 1887, con recepción del jurado muy buena. De hecho fue seleccionado su obra, su estudio, su formación. Los pintores viajaban mucho a Europa, había pintores argentinos que con sus ahorros o con la ayuda de la familia, y algunos pintores con ayuda de pintores que ya estaban en Europa o que podían tener sus pequeños ahorros, hacían como viajes de capacitación en Europa. Siempre se empezaba por Roma, pero al llegar a Roma y ver lo que tenían que ver, se enteraban, como hablemos de jóvenes de 27, 28, 30 años, se enteraban que la movida, por decir así, estaba en París. ¿En qué? En pleno momento de auge y de ebullición del impresionismo. De hecho, estos pintores, yo les comentaba, tanto Sívori en la línea de Courbet
como enraizados y conectados con el impresionismo, van a traer estas escuelas del realismo naturalista y también del impresionismo a la Argentina, junto con pintores como Pío Colivadino, Malanca, Malarro, Regoyos. Todos los pintores que se formaron en Europa van a traer a la Argentina y van a fundar todo el movimiento pictórico del siglo XX prácticamente. Bueno, esta obra de Sivori recibió en París, como les dije, la aceptación del jurado, pero las críticas gráficas, las críticas de los periódicos de arte, con una dureza realmente bastante indignante, ¿no? Les voy a mencionar algunos datos también. Dice acá: El amanecer de la criada del señor Sivori, que tal vez pase por ser algo canalla, es un cuadro que seduce, no obstante por la intensidad de vida que se observa en él. Hace mal al público asistir al despertar de la criada, cuyos encantos fatigados no pueden sino interesar sino a los émulos de Toublot. Otra crítica que dice: es demasiado naturalista. Felizmente este género naturalista va a desaparecer, cosa que es mentira, por supuesto. El señor Sivori seguro mantiene relaciones con el regimiento de la olla, es decir, con la plebe, con los soldados que comían así en las ollas populares. Otra crítica que dice acá: el señor Toublot, que mencionan antes, se hubiera enamorado locamente de esta modelo que pide a gritos un corsé que sostenga sus pechos, o como siendo critica la caída natural de los senos, como que necesitaba un corpiño esta mujer. Esta fuerte moza, acostumbrada al trabajo, con su garganta siempre colgando y con sus miembros fuertes y musculosos. La cama es de hierro, pero no todo lo demás, como diciendo, hay demasiada carne en este cuadro. Bueno, así una atrás de la otra hay un montón de críticas bastante desagradables al señor Sivori. Cuando el cuadro vuelve a la Argentina y es expuesto aquí en Ateneo de Buenos Aires y luego es adquirido también por el Museo Nacional de Bellas Artes, hay una crítica muy dura de un tal Lohengrin, es obviamente cobarde, publica con seudónimo para no dar la cara y critica duramente el cuadro. Dice: el levantar de una sirvienta. ¿A quién se le ocurre pintar semejante majadería? Sobre todo cuando la sirvienta es tan fea, tan desgreñada, tan sucia como la que él ha elegido como modelo. Convengamos que hay mujeres de excepción y otras que son muy bellas, pero esta es para agarrarla con pinzas. Además, nosotros no imaginábamos que las sirvientas se levantaran en cueros mayores. Fijemos también en la terminología de fin del siglo XIX. Juzgue el lector si esto no es algo raro. En un cuartujo que tiene por todo mueblaje una mesita con un candelero, una silla con su vestido, delantal y cofia de sirvienta y una cama de hierro, vese sentada al borde de esta, totalmente desnuda, a esta dama, la cual está arreglando una media para calzársela. Y dice también acá: las mechas sucias del pelo, lo feo y soñoliento de su cara, no quitan que toda la cabeza esté pintada con cierta fuerza, con gran verdad. Así decían muchos los críticos de antes. Está pintado con gran verdad, pero siempre hay una crítica. Los pies de la sirvienta son todo un poema bestial. Qué juanetes tan abultados y violáceos. Qué callos más geológicos. Qué uñas más cárnicas y amarillentas. Bueno, y así sigue y sigue y sigue. Si ustedes tienen la oportunidad de ver este cuadro en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, van a ver que es una obra magnífica, sobre todo si se acercan a la técnica, no solamente compositiva, no solamente de claroscuro, que ya hemos hablado, sino a la técnica de la valoración o las modulaciones tonales que hace en la parte de la carne, de las carnaciones, como dicen los españoles. Es una sucesión de entrecruces de veladuras de aceite con tierra de siembra natural o quizás siena tostada, que es una especie de velo de aceite colorido que va generando por un entrecruzamiento de pinceladas los valores de sombra de la piel. Así como acabo de mencionar las críticas que recibió tanto en París como en Buenos Aires, también hubo gente que salió en defensa. Hubo un cuaderno, un libro para que los asistentes a la exposición firmaran y dejaran su opinión, y realmente la presencia de firmas y de valoraciones positivas de los colegas, es decir, los mismos pintores, fue muy abrumadora y quedó como testimonio que una gran cantidad de pintores argentinos y de visitantes a la muestra apoyaran esta obra renovadora y revolucionaria para la época. Esta obra fue presentada con restricción, es decir, como si fuera una
película inconveniente para menores de 14 años. Había que ir a mayores de edad o quizás acompañados, algún adolescente acompañado por algún adulto, podían llegar a ver esta obra. Sívori fue el fundador, antes de haber ido a estudiar, fue el fundador de la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes, es decir, en espacio que aún hoy existe, todavía en Suipacha y Córdoba, donde se puede ir a pintar modelo vivo, van todos los estudiantes, los amantes de la figura humana, van a pintar ahí con docentes de primerísimo nivel. Decía entonces que esta obra también recibió algún comentario positivo en el libro que les comenté, y esta carta muy linda que dice, un suscriptor de El Censor, se llamaba el periódico, o sea, era un diario dedicado a censurar cosas. Obviamente dice, en su crítica sobre el cuadro de Eduardo Sívori es usted un tanto injusto cuando increpa a nuestro compatriota de haber pintado una mujer sucia y fea. Voy a permitirme recordarle que Velázquez, el gran maestro español, ha pintado monstruosos jorobados y asquerosos leprosos, y que Teniers, el gran maestro holandés, ha pintado muchos borrachos, vomitando unas veces y otras veces haciendo sus necesidades contra las paredes. Ya ve usted, pues, que otros y muy grandes artistas han ido mucho más lejos que Sívori. Si usted tuviera a bien publicar estas líneas, se lo agradecería muchísimo. Bueno, una voz inteligente, una voz educada, correcta, pero que pone las cosas en su sitio. El despertar de la criada es un cuadro impactante, en mi opinión personal bellísimo, que podrán ver en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, por estar ahí y por participar. Recuerden suscribirse y dar su opinión, siempre con la mejor buena onda posible, y vamos a tratar siempre de mejorar y de sumar sus conceptos. Y nos vemos en el próximo encuentro con otro pintor y otra pintura.